Tengan todos ustedes muy buenas noches. Seguimos con nuestro programa Salud más Vida, en el cual, como todos ya saben, tocamos temas inherentes referidos a la medicina, los cuales nos llevan a una vida más sana. ¿Qué es ser médico ahora? Bueno, remontémonos a los clásicos. Sócrates decía que un médico tiene que tener dos condiciones. Una es sus conocimientos y habilidades, es decir, una aptitud para curar la enfermedad. Y a eso Sócrates en griego lo llamó tekneia trike, arte de curar. Pero sabiamente advertía que con eso solo no es médico. Necesita además ya no la aptitud, la actitud de persona que cuida a otra persona y además la cura. Y a eso lo llamó medeos. En griego, médico, medeos. Primero, persona. Segundo, que cuida. Tercero, a otra persona y además la cura. Hay la diferencia entre el curar y el cuidar, entre la tekné y el medeos. A esa condición, esa actitud, la llamó medeos. Y los latinos, en esa pomposidad que tenían para definir las cosas, decía vir bonus medendi peritus. ¿Qué quiere decir en latín eso? Médico. Buena persona, perita en el arte de curar. Es decir, las dos etimologías milenarias primero privilegian la circunstancia de ser buena persona y después médico. Cuando a mí me dicen atenderte con fulano, que es un gran especialista, pero como persona más o menos, no voy. Y les sugiero que no vayan. Nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Si es un mal tipo, va a terminar siendo un mal profesional, un mal médico, un mal ingeniero, cualquier profesión que elija. Creo que somos unos privilegiados de la vida los médicos. ¿Por qué? Porque encontramos el sentido. La vida es la búsqueda del sentido, como bien decía Víctor Frank. Y nosotros el sentido lo encontramos por y para los demás. Somos médicos, como yo egresado de una facultad pública del Estado, somos agradecidos y estamos por nuestros padres, por nuestro esfuerzo, pero por los demás. Eso se ha pagado con un impuesto del pueblo. Y ese es un impuesto que lo tenemos que devolver, es un impuesto más que económico, es un impuesto moral. Entonces estamos por los demás y vivimos para los demás. Por los demás y para los demás. Ese es el sentido, por eso en cuanto a profesión es un privilegio que nos ha dado la vida. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Raramente, quizás la única vez en que se conjuga tanto lo técnico y lo humano. Técnico sin humano es tecnicismo. Humano sin técnica es inoperante. La medicina tiene que ser una vocación, no un negocio, una vocación. Por supuesto para poder vivir dignamente, pero primero una vocación que se debe ejercer tanto con el corazón como con el cerebro. Razón y sentimiento. Un sentimiento, una razón sintiente, decía Zubiri. El dualismo cartesiano nos ha hecho mucho daño. Tenemos que atender con el corazón y con la mente, con ambas cosas. Y para eso tenemos que del interrogatorio pasar al escuchatorio. Un neologismo que tiende a atender al paciente en sus cuatro esferas. En la esfera humana, como biológico, en la esfera humana como mental, en la esfera humana como social y en la esfera humana como espiritual. De esas cuatro esferas. Y para eso necesitamos el escuchatorio. Cuando le preguntan a Marañón qué hizo progresar más la medicina, dijo la silla. Porque pasó alegóricamente de alguien que interroga a otro que está abajo a dos que se sientan juntos. Es una relación vincular, democrática, donde poderes y saberes fluyan fluidamente, sin ningún tipo de sometimiento. Ni el paciente sometido al médico, ni el médico sometido al paciente. Que la relación médico-paciente sea un encuentro, como decía el tango, entre dos menesterosos, es decir, entre dos necesitados. Alguien que necesita ser curado y nosotros que necesitamos curar. Una relación médico-paciente que sea empática, que sea de aceptación moral y que sea de veracidad. Con virtudes de la ecuanimidad, tratar al último de los desposeídos con la misma diligencia que al más de los poderosos. Con ecuanimidad, ser fieles a la confianza y con la dignidad.
como respeto como persona, dignidad a la privacidad y a la confidencialidad. En ese sentido, vamos a ser médicos en tanto somos humanos, no somos máquinas. Y como ahora se habla de la dignidad de la muerte, la otra posibilidad que nos da la vida, valga la paradoja, es asistir dignamente a alguien que se va a morir. Y asistir dignamente a alguien que se va a morir es una muerte sin dolor, con espacio y tiempo para recibir y transmitir afecto, y si el paciente lo pide, con lucidez, porque ya advertía Heidegger que es el momento más reflexivo de la vida. Es el único intransferible momento en que, mensurando lo vivido, podemos desentrañar lo vivido, el sentido del destino. En palabras de Petrarca, muerte digna, honor a vita. Muchas gracias. Entrevistamos al pediatra Ricardo Flaherty, el cual nos habla de la vida desde el seno materno y de lo bio-socio-cultural espiritual. Primero que todo, Teresita, muchas gracias por venir, por darme esta posibilidad de dar algún concepto de salud o de pediatría particularmente, que es lo que me interesa. Me alegra que estés otra vez con tu programa y verte también como al menos te veo. Soy partidario siempre de tener un concepto integral de la salud y creo que por encima de lo biológico tenemos que enfocar como la salud desde lo biopsicosocial. Si como personas somos seres bio, psico, socio, cultural, espiritual, somos una integridad, tenemos que tratar de ver que lo biológico lo traemos con la genética de nuestra madre y nuestro padre. Esa genética nos va a dar una forma de nariz, un color de ojo, un color de pelo, una talla, etc. Pero esa genética, para poder expresarse, necesita un contexto psicosocial que le permita expresarse. Esto es lo que se llama la epigenética. En el año 1974 hubo el primer Congreso Internacional de Pediatría en la Argentina y el único, y los mexicanos presentaron un trabajo donde al nacer todos éramos iguales. El tema es después de nacer. Entonces, de acuerdo al lugar al que me toca nacer, voy a tener posibilidades de desarrollar mi genética. Esta posibilidad de desarrollar mi genética es lo que hoy se denomina epigenética. Lo ideal es nacer o pasar por el canal del parto, el parto vaginal. Porque si yo nazco por parto vaginal, voy a tener todas las bacterias, toda la ecología, por decirlo de alguna manera, de mi madre. Eso me va a permitir formar mi propia ecología, que hoy se llama microbioma. Si yo a esto de nacer por parto natural le agrego alimentación materna, tengo una ventaja enorme, porque ese microbioma, que es más o menos un conjunto de bacterias que equivale más o menos al 2 kilos de nuestro peso, vive en una simbiosis perfecta con mi cuerpo. Si yo nazco por parto, por cesárea, voy a tener las bacterias del hospital y de la piel de mi madre. Y si yo tomo una leche artificial en polvo derivada de la leche de vaca, voy a tener una proteína heterogénea distinta a la que me corresponde. Hoy, el nacer por parto vaginal, el tomar leche de madre, como mínimo la leche de madre los primeros 6 meses como único alimento, estoy previniendo enfermedades del adulto como enfermedad celíaca, asma, dermatitis atópica, enfermedades cardiovascular, obesidad y algunas otras. Esto es en cuanto a la genética que traemos, a cómo se va a expresar nuestra genética, la epigenética, y cómo vamos a desarrollar lo que se llama el microbioma, que es el conjunto de bacterias que viven en simbiosis con nosotros y que hoy se denomina el segundo genoma humano. El genoma, nosotros tenemos un genoma que se descubrió hace 15 o 20 años, que es todos los genes que yo tengo, lo que me permitió desde la pelada hasta la altura, etc. Eso lo heredé de mi papá y de mi mamá. Ese es el genoma. Ahora hay un segundo genoma que me lo dan los genes de las bacterias. Esto tengo que vivir una simbiosis perfecta. Esa simbiosis se afecta por nacer por parto, por cesárea, por tomar una leche que no sea la leche madre, por el abuso de antibióticos.
Entonces, todas estas cosas tengo que considerarlas, pero no para mañana, para dentro de 40 años. Porque hoy, en realidad, la obesidad es un problema serio. Y tenemos más o menos un 10% de la población obesa y un 30% de la población con sobrepeso. Por lo tanto, es un tema que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, porque esto lo podemos prevenir, pero lo podemos prevenir básicamente al comienzo, cuando nacemos. Desde el punto de vista de lo bio, ahora, si vemos lo psico-socio-cultural, espiritual, si vos querés, ahí la estructura psicológica, el órgano mental con el cual nacemos es muy rudimentario y es de construcción postnatal, es decir, de la matriz útero a la matriz familia. Y es acá, en la matriz familia, donde nos vamos a hacer humanos e individuos. Este primer paso, nacemos con una inmadurez muy grande de la estructura psicológica, lo que hace que no tengamos capacidad de controlar nuestro propio llanto ni nuestras propias emociones. La sensación que tiene ese humano recién nacido es de una gran angustia, de un vacío, en realidad una sensación de muerte. En esa relación que tiene que establecer con la mamá, que es la diada que hablábamos antes, que ahora hay que tratar de que sea triada, o sea, incorporar a esa relación al papá. Esa relación, esa diada hijo-madre, madre-hijo, esa triada madre, padre, hijo o hija, va a permitir que el recién nacido sea ayudado a controlar sus emociones. Como no puede regular solo, necesita corregular las emociones con su papá y su mamá. Esta triada, ahora, hay que también decir que hoy, dado las condiciones de trabajo, etcétera, muchas veces intervienen otras personas, abuelo o niñera o quien sea. No hay que tener miedo porque hoy se habla de cuidadores. Lo que importa es quien cumple la función de cuidador. La mamá sola, el papá solo, la mamá y el papá, la abuela o alguien que haga de cuidador. Esa relación recién nacido, cuidador, es básica, es fundamental para la formación de la estructura psicológica de esta personita. De ahí que este enfoque de salud hoy tiene que ser más que biológico y tienen que aparecer otras especialidades o otras profesiones como la psicóloga, la socióloga, la asistente social, la fonoaudióloga, así la nutricionista. Tiene que formarse un grupo donde cada cual tienen todas funciones importantes pero distintas. Esta etapa de la vida, donde interviene el pediatra con el recién nacido o el neonatólogo, nosotros no tenemos neonatólogo, es el pediatra el que tiene que dar los elementos y la enfermera, fundamental, para que esta mamá pueda amamantar y para que esta mamá, que sale de una situación muy difícil como es tener un hijo, hermosa, única, pero difícil, esta mamá que tiene un periodo de una sensibilidad especial posterior al parto, todos deberíamos tratar de colaborar para darle el tiempo que pueda amamantar a ese bebé y pueda iniciar esa relación que algunos denominan apego y otros decimos vínculo. Hay veces que por situaciones especiales no se puede dar la teta. El 1% de las madres solamente no deberían dar la teta. No pueden dar la teta, perdón, no pueden dar. Solamente un 1% de las madres, por alguna razón, tendrían hipoláctea, tendrían poca leche. Es común escuchar decir a las mamás, a mí yo no tuve leche, no me alcanzó. Y es lamentablemente un error de concepto muy grosero, que la mamá lo dice porque se lo dijeron y cree que es así, y la mamá es una fábrica de leche. La mayor parte de la leche que el bebé consume, la produce la mamá en el momento que el bebé está succionando. Primero, es una fábrica de leche. Segundo, la calidad. Es común decir a las madres, escuchar a veces, mi leche era muy aguachenta. Y lo que tiene que saber la mamá, que una vez establecida la leche definitiva, los primeros 5 o 6 minutos es una leche que tiene anticuerpos, que tiene hidratos de carbono y agua. Por lo tanto, va a ser aguachenta. Después de 6-7 minutos se agregan las proteínas y después de 10-12 minutos de succión se agregan las grasas. De ahí la necesidad de que un bebé esté 15 o 20 minutos en cada pecho.
Eso no se va a lograr el primer día, se va a lograr en varios días. Aparte de la calidad de la leche en sí misma, si nosotros incorporamos el biberón, la tetina, todo lo que tiene que hacer el bebé, empujar la tetina y le cae la leche y no trabaja. Eso es muy distinto a succionar la mama. Para succionar la mama hay una técnica que uno tiene que estar muy atento si es la correcta. Y los más responsables somos los del área de salud, básicamente los pediatras. Nos tomamos el tiempo suficiente o no invertimos el tiempo suficiente para que esa mamá pueda amamantar, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la mamá no tiene obligación de saber. Entonces, no tiene por qué saber esto. Entonces, si nosotros enfocamos a un ser humano como un ser bio, psico, socio, cultural, espiritual, lo biológico lo trae con su genética, lo psicosociocultural es de construcción postnatal, y esa genética se va a poder expresar de manera distinta de acuerdo al medio donde me toca vivir. Esta expresión de la genética es lo que se llama epigenética. Yo debería tener dos ventajas: nacer por parto natural, para tener toda la flora que tenía mi mamá en su canal de parto, y recibir teta. De esa manera construiría lo que hoy se llama microbioma, que es el segundo genoma humano, muy distinto a si me toca nacer por cesárea y tomar leche de vaca. Esto, que parece tan simple, tiene mucho que ver con enfermedades del adulto. Repito, asma, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad celíaca, dermatitis atópica, etc. Lo otro, la construcción de lo que voy a hacer como persona, va a tener mucho que ver esa relación que voy a establecer con el cuidador. Ese vínculo me va a permitir que el desarrollo emocional de este chiquito le permita, cuando tenga 2 o 3 años, tener confianza y poder integrarse o adaptarse y estar un tiempo lejos de su madre, como podría ser el tiempo en el jardín o el maternal que hoy se comienza a los 2 años. La simbiosis entre las bacterias que tenemos y nosotros es fundamental, y esa simbiosis se modifica y se rompe por el uso y abuso de antibióticos. Se forma con el parto vaginal y con la lactancia materna, pero el antibiótico la modifica, la altera. Entonces, estamos abusando de antibióticos, demasiados partos por cesárea, leche de vaca, no nos va bien. Y no nos va bien, tenemos un 30% de sobrepeso en el mundo y un 10% de obesidad, porque tampoco es un problema nuestro, es un problema general. Entonces, esto de cuidador y cuidadora, esto también. El cuidador antes era la mamá, el papá venía, la que tenía que crearse la hija, era así, una cultura donde la que tenía la mayor responsabilidad en crear el hijo era la mamá. Por eso uno hablaba de la diada. Y el papá por ahí miraba de afuera. Y también hay que decir que a veces la mamá no dejaba entrar al papá. Yo les digo a las mamás, incorporen al papá, porque a veces la mujer no incorpora al padre en la triada. Pero no porque sea mala, porque el vínculo que tienes con el hijo es tan fuerte que no quiere que lo interrumpa un tercero. Y el papá hay que incorporarlo, es triada. Y si la mamá se va a trabajar, tiene que quedarse tranquila, porque el cuidador que la va a sustituir no va a afectar la relación de ella con el bebé. Dialogamos con el licenciado en psicología Cristian Breane. Nos explica el psicoanálisis, el miedo y el tabú en sociedades pequeñas. Terapias psicológicas hay muchas, la oferta, digamos, hay muchas corrientes en psicología y también muchas formas de hacer clínica, digamos, con la psicología. Mi orientación es psicoanalítica más que nada, lacaniana, y bueno, es una forma de hacer clínica y una postura ética frente al paciente y frente a lo que se trabaja acá, más que nada. Orientación psicoanalítica lacaniana, que sería una corriente francesa, se hace como una apuesta a Freud, que es el padre del psicoanálisis, y bueno, se revela un montón de conceptos teóricos y sobre todo aplicados a la clínica. ¿Por qué consulta uno acá? Digamos? Uno no viene a terapia porque tiene ganas o por deporte. En general es algo no anda bien. Digamos, hay una pregunta, hay un interrogante o hay angustia, ¿no? En el mejor de los casos para nosotros, porque digamos, ahí tenemos un motor
para para el tratamiento, para que la persona entre realmente en un análisis. Hoy en día la angustia molesta si aparece, y aparece de varias formas, digamos, y aparece diciendo que algo no anda bien. Bueno, acá lo que hacemos en este espacio terapéutico es darle lugar a eso. Bueno, yo hago clínica de adultos, sobre todo, y en general, bueno, ya te digo, cuando entiende que algo no anda bien, cuando hay alguna manifestación, algunos a veces nos mandan, en general. Últimamente también los médicos, cuando ven que hay alguna cuestión que no es netamente biológica, netamente física, que no tiene una explicación médica, ¿sí? Bueno, ahí últimamente estamos, digamos, un poco más en sintonía los médicos con los psicólogos y con los psiquiatras, y bueno, hay algunas cuestiones que son manifestaciones, pueden ser síntomas, digamos, psicológicos o síntomas, como por ejemplo manifestaciones que se dan hoy en día, como los ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, sensaciones de que la persona se va a morir, sensaciones de que la está pasando muy mal realmente, y los estudios cardiológicos, los estudios neurológicos y todo dan bien, no hay ninguna patología de base médica o física, y ahí se habla de que es psicológico, ¿no? Ahí, bueno, ahí nos da la entrada un poco a nosotros. Sí, el ataque de pánico es una de las manifestaciones actuales para nosotros, digamos, los psicólogos de orientación psicoanalítica. No es nada más y nada menos que la vieja angustia, digamos. Cuando la angustia no tiene su lugar, cuando uno está ocupado en un montón de cosas, cuando hay algo que no se puede ver o no se da lugar a detenerse y decir, bueno, ¿qué está pasando? Además, la angustia sale por algunos lugares. Depende de la época, sale de diferentes maneras. Hoy en la actualidad estamos viendo de que, digamos, se manifiesta de esa forma en el cuerpo, sobre todo en esto que decimos, los ataques de pánico, y también, bueno, en enfermedades psicosomáticas, ¿no? que afectan por ahí a la piel, que afectan a diferentes partes del cuerpo que no tienen una base, digamos, física, médica, que lo justifique. Y acá lo que hacemos en realidad es darle lugar a que el sujeto hable y a que se implique con lo que le pasa y a ver qué dice eso de él. Donde, digamos, la tendencia de la sociedad es a generalizar o por ahí a encasillar a las personas por los gustos, por lo que hace, por, digamos, poner rótulos, etiquetas, para que nos deja más tranquilo a todos, ¿no? Para creer que conocemos a las personas o conocemos a la gente. Acá justamente en un psicoanálisis vamos a la singularidad de esa persona, a que hable de él, a que se implique con lo propio, a ver qué tiene que ver él en su vida, en lo que le pasa y qué va a hacer con eso. Lo que vemos últimamente es que está cambiando un poco la mentalidad, sobre todo acá en los pueblos, ¿no? En esto de que el que va al psicólogo no está loco necesariamente. Lo que se ve hoy en día es que muchas personas consultan porque justamente no se trata de que una persona está loca si viene al psicólogo, sino que hay algo que no anda bien. Algo no anda bien y que uno no lo puede manejar solo, digamos. Que algo está pasando, que algo no cuadra, que algo molesta, que va más allá de las explicaciones o de los pensamientos o de las etiquetas, que algo en uno no anda bien. Ese es un motivo de consulta cuando uno no puede manejarse con esa angustia o no sabe qué hacer con eso, o que hay cosas que lo superan, o que se ve siempre la misma situación, ¿no? Siempre repitiendo las mismas situaciones. Eso pasa en el común de la gente. Digamos, la práctica del psicoanálisis es muy fuerte. En Argentina estamos marcados desde los 70 para acá, digamos, estamos familiarizados con el psicoanálisis. Creo que Argentina y Francia deben ser los países que más auge tiene este tipo de terapia. Y tal vez eso habla de la complejidad que tenemos, ¿no? Los argentinos y los franceses en esto de hacernos cargo de ir un poco más profundo en las cosas, no quedarnos solamente
en las etiquetas, en los rótulos, en lo que la sociedad nos quiere imponer a través del mercado, a través de la publicidad, a través de lo que vemos todos los días, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos acá en la clínica es un diagnóstico diferencial para el psicoanálisis, ver en qué estructura se encuentra la persona. Si estamos hablando de una neurosis o si estamos hablando de una psicosis, que bueno, se cuentan con diferentes recursos. Nosotros los licenciados en psicología no tenemos la facultad de medicar, sí trabajamos obviamente en relación con psiquiatras o con médicos, pero no se apunta tanto a la medicación acá, salvo, bueno, ya le digo, en caso de donde se detecte alguna patología con cierta gravedad, que bueno, ahí se trabaja necesariamente en conjunto con un psiquiatra además. Por ahí lo que se busca es que la persona, bueno, se vaya pudiendo hacer con su angustia, porque por ahí la medicación es muy necesaria, digamos, en algunos casos. Ayuda mucho y ha avanzado mucho, digamos, la medicación psiquiátrica, pero en lo que respecta a esto que les digo, si una persona viene angustiada, digamos, uno no trata de taparle esa angustia con una medicación, sino al contrario, de abrir ahí y ver de qué se trata. Por ahí decimos que el psicoanálisis no es tampoco para cualquiera en relación a esto, no cualquiera se banca vérselas con angustia o se banca poder hablar de uno o se banca poner el cuerpo acá una vez por semana, ¿no? Pero bueno, la experiencia está ahí para el que crea que, digamos, que ya les digo que algo no anda bien, que algo lo está superando, que algo hay por hacer. Estamos con el doctor Aldo Plas, urólogo, el cual nos comenta la importancia de las enfermedades de la próstata. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Aldo Plas, especialista en urología. Estoy en Pigüé, provincia de Buenos Aires. Y el tema es un poco llegar a la población de la importancia de las enfermedades de la próstata, puntualmente del cáncer de próstata. Como la mayoría sabe, la próstata es una glándula que compete exclusivamente al hombre y que es muy frecuente que sufra diferentes tipos de enfermedades, pero principalmente cáncer de próstata. Eso hace que la consulta después de los 50 años al urólogo, al médico de cabecera, pero principalmente al urólogo, es de suma importancia. Esto es debido a que con un simple examen clínico, con un simple examen físico y un análisis de sangre se puede hacer una detección temprana. Lo ideal, o lo que digamos las sociedades de urología en general informan, es que se debe hacer un análisis y una consulta después de los 50 años, excepto que haya antecedentes familiares directos, y ahí recomendamos que los controles comiencen a partir de los 45 años. En algunas publicaciones han aparecido informes de que hoy por hoy el tacto rectal no tiene mayormente importancia, y no es así. Esto hay que dejarlo muy en claro. Si bien el análisis que se utiliza y que la mayoría conocen, que se llama antígeno prostático específico, o PSA o AP, acorde a las siglas en castellano o en inglés, tiene mucha validez, específico de la próstata. Debe ir siempre acompañado de un examen físico, puntualmente de un tacto rectal, siempre hecho por el especialista,
porque si bien el antígeno, como decíamos, detecta o hace sospechar por ahí tempranamente de una lesión neoplásica, o sea, un cáncer, el tacto rectal, digamos, confirmaría, y todo esto no confirmaría la sospecha, y después terminaríamos en una biopsia, que es el diagnóstico de certeza. Todos los que hacemos urología hemos recibido en nuestro consultorio pacientes que dicen: no, pero yo, mi médico ya me ha pedido, me ha solicitado el antígeno y me da normal. Bueno, existe un porcentaje de cánceres de próstata en donde ese antígeno, ese marcador, es normal, y después de un examen digital, o sea, un tacto rectal, nosotros encontramos una alteración. Generalmente esto se palpa como un nódulo, y después de la biopsia nos ha dado que tiene un cáncer de próstata. No aparece en el antígeno, o sea, el antígeno vino normal, y a veces pasan un tiempo en donde el paciente anualmente fue controlado por su médico de cabecera, y dado que el laboratorio es normal, no concurre al especialista. Bueno, siempre debe ser acompañado de un tacto rectal. Eso es a grandes rasgos en cuanto a la detección temprana. Una vez que detectamos el antígeno prostático elevado y la sospecha en el caso de un tacto rectal sospechoso, el paciente debe ser sometido a una biopsia, que es un procedimiento bastante sencillo, que se hace con una ecografía transrectal. Nosotros acá lo hacemos con anestesia para que no moleste, y es un procedimiento rápido y sencillo. Después el patólogo, que es el especialista, es el que va a dar el informe definitivo. El análisis de sangre es un valor que se determina, la mayoría de la gente lo conoce, es de 4 nanogramos, pero esto también debe tenerse presente acorde a la edad del paciente, al tamaño de la próstata, al antecedente. O sea, como valor medio se toma 4 nanogramos. Si es superior, hay que evaluar en cada paciente las características de esa próstata del paciente, digamos, para ver si estamos frente a una lesión sospechosa o no. Obviamente, si el valor supera los 10, 15, 20 nanogramos, de ahí en más, es altamente sospechoso, pero siempre hay que evaluar la característica del paciente. O sea, hay procesos inflamatorios agudos que pueden tener un valor alto y simplemente se debe al proceso inflamatorio. O sea, puede llegar hasta 60, 80 o hasta 100 o más de 100 incluso en un proceso infeccioso inflamatorio agudo, y no necesariamente es un cáncer, obviamente. Por eso la media de 4 nanogramos es lo que se toma, pero obviamente debe ser evaluado por el especialista. Si después de los 50 años nosotros detectamos que el valor de laboratorio es normal, dentro del parámetro normal de 4 nanogramos menos más, pero tenemos un tacto sospechoso, eso significa que la próstata está dura, está irregular, tiene un nódulo a la palpación. Normalmente, si la próstata se encuentra normal, es una próstata que tiene una superficie regular, semielástica, una superficie lisa. Si esto es irregular, hay un nódulo, alguna alteración, aunque el análisis esté dentro de los valores normales, se debe proceder a una biopsia. Bueno, a grandes rasgos, la próstata tiene la enfermedad, la más frecuente después de, digamos, aparte del cáncer, es el crecimiento, la hiperplasia, que es el crecimiento tumoral pero de tipo benigno, que es la clásica alteración del hombre después de los 50 años, digamos, donde empiezan los primeros síntomas, que en este caso no se diferencian del cáncer de próstata. Tenemos que tener presente que el cáncer por sí solo no da síntomas. No podemos diferenciar una sintomatología de cáncer de una sintomatología de hiperplasia
benigna, o sea, de tumoración benigna. Los síntomas son similares. Los síntomas son de tipo obstructivo, irritativo, digamos. El paciente cambia su hábito miccional, su manera de orinar, pérdida de la fuerza del flujo, del chorro, aumento de la frecuencia, levantarse de noche, sensación de no haber vaciado su vejiga, goteo postmiccional, episodios de urgencia, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos por este cambio de ritmo evacuatorio en la micción. Esto no lo diferencia del cáncer de próstata. Los síntomas son iguales, el cáncer no da síntomas. Y ahí es donde debe priorizar el laboratorio y el tacto rectal. En realidad lo que nosotros priorizamos siempre es que después de los 50 años el hombre haga la consulta. No todos lo hacen porque el hombre somos un poco reacios al examen prostático. Todos los que hacemos urología tenemos pacientes que se niegan al examen rectal. Sostienen que el PSA, el análisis de laboratorio le dio normal, que el clínico le dijo que está bien y que no se van a someter a un examen digital. Bueno, obviamente nosotros no podemos obligar a nadie, pero estamos incurriendo en un error. No es completo el examen si no tenemos el tacto rectal. Incluso hay mucho no, pero ahora aparece la ecografía, etc. Bueno, la ecografía de última no es lo mismo, pero digamos en cuanto a la invasión es un método invasivo porque se hace con un aparato que va transrectal, o sea, es con un dispositivo dentro del recto. De última es más agresivo que el tacto. El hombre es reacio por esto, no le gusta el examen rectal. Ahí vienen algunos problemas. Yo he tenido pacientes, todos los que hacemos urología, tenemos pacientes que no se niegan sistemáticamente a un examen. Solamente se hacen el análisis de sangre y punto. Y no hay manera. Bueno, es así. Pero el tacto rectal es prioritario. Pero lo más importante es, para redondear, la consulta al urólogo a todo hombre de más de 50 años, si tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia, padres, hermanos, debe ser a partir de los 45, y se hace un análisis de sangre y un tacto rectal. Eso es fundamental. Hablando de comunicaciones, nos toca dialogar con Natacha Jara, la cual nos explica las diferentes ramas en fonoaudiología. Hola Teresita, ¿cómo estás? Un gusto de conocerte, un placer poder estar acá con vos. Me encantó tu propuesta de venir a contar un poquito qué es la fonoaudiología, qué abarca, de qué se trata un poquito todo esto. Bueno, como yo te contaba, la fonoaudiología es una disciplina muy amplia, ¿sí?, que abarca tanto la evaluación como el diagnóstico, la promoción del lenguaje, por ejemplo, la prevención de patologías en distintos ámbitos, ¿sí? Ya puede ser el lenguaje, la audición, la voz, ¿sí?, la deglución, la comunicación. Vos me preguntabas un poquito por ahí cuál era el rol que tenía el fonoaudiólogo. El rol va a depender del ámbito en el cual el fonoaudiólogo se trabaje. Puede ser educación o puede ser salud, ¿sí? En mi caso, yo en el consultorio, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que ingresan son niños para trabajar mucho sobre la fonética, que puede estar o no asociado a patologías. Bueno, sí, esto de que el fonoaudiólogo puede trabajar dependiendo el área en el cual se ejerce, sea salud o educación, ¿sí? En el consultorio mío, si bien trabajo la mayoría de niños, también hay adolescentes, trabajo con adultos, ¿sí? Que la mayoría de los pacientes en adultos están asociados a una patología
ya sea degenerativa como el Alzheimer, esclerosis múltiple, claro, pacientes con ACV, que pueden ser isquémicos o por problemas embólicos. Un isquémico es cuando una arteria, una vena, se rompe, ¿sí? Y produce un edema. Y un embolia es cuando hay una obstrucción, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Esto produce síntomas, por ejemplo, la fascia, ¿sí? La fascia es una alteración tanto en la comprensión, en pacientes que se altera la comprensión o la expresión del lenguaje, y hay pacientes en los que la fascia es mixta, están alteradas las dos funciones. La comprensión es que no puede procesar, o sea, no logra comprender las consignas, ¿sí? No logra comprenderla. Esa es la comprensiva, la fascia comprensiva. Por ejemplo, hay pacientes en los que uno le hace una pregunta, la comprende, pero no puede responder a esa pregunta, ¿sí? En ese caso es una fascia expresiva. Sabe lo que quiere decir, pero no logra producirlo. Dentro de lo que es la fonoaudiología, también el fonoaudiólogo se dedica a la parte de voz, hablada o cantada, ¿sí? Y a las patologías que están asociadas a eso. Por ejemplo, cuando un paciente presenta pólipos o nódulos, ¿sí? En cuerdas vocales, bueno, el fonoaudiólogo se dedica a eso, a tratar de reducir el tamaño, si en el caso de que no haya necesidad de una cirugía. La fonoaudiología abarca todo. Yo principalmente en mi consultorio hoy tengo, la mayoría son niños, ¿sí? Niños y adolescentes, pero abarca todo, porque hoy en día, por ejemplo, los ACV cada vez se dan más por el estrés, porque están asociados a un montón de situaciones en las que pasan las personas con ACV, y bueno, va a depender de qué sintomatología presente ese paciente, ¿sí? Porque hay pacientes en los que ingresa y solamente está afectada la deglución, por ejemplo, que presenta una incoordinación en el momento de deglutir, ¿sí? Ya sea líquidos como sólidos o semisólidos. Entonces vamos a trabajar con la musculatura y la coordinación de ese paciente, ¿sí? Y en algunos la deglución no está alterada, pero sí está alterado el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje puede ser la parte comprensiva o la parte expresiva, ¿sí? En otros, la escritura o la lectura, ¿sí? Entonces va a depender mucho de cómo ingresa ese paciente, qué funciones están alteradas. En fonoaudiología es como muy amplio lo que me decís. Yo me dedico a la parte del lenguaje, ¿sí? En niños con y sin patologías de base, ¿sí? Hoy lo que ingresa en mi consultorio, que es lo que te puedo contar yo, es muchos pacientes, muchos niños que tienen problemas en la fonación, ¿sí? En la parte fonemática, ¿sí? En la producción de un sonido que forman palabras, ¿sí? Se trabaja mucho a través del juego, porque los niños tienen que entrarle por ese lado, pero sin dejar de lado lo que debemos trabajar, ¿sí? Una vez que logramos que el chico pueda entender y pueda comprender que para poder aprender necesito, ¿sí? Escuchar al otro, imitar, en otras situaciones imitar, por ejemplo, cuando logran prestar atención a las consignas que uno le da, puede aprender, que eso es fundamental, ¿sí? Yo trabajo principalmente la fonética en estos niños, ¿sí? Ya sea enseñándoles cuál es el punto y el modo articulatorio de determinado fonema. Hay chicos que vienen y no pueden pronunciar la R y no hay forma de que pronuncien la R.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Mostrarle dónde tiene que ubicar esa lengua para que el sonido salga, ¿sí? Primero se realiza de forma aislada, el sonido solo, después en palabras cada vez más complejas y así en oraciones, bueno, hasta que lo automatiza, lo hace propio. Y en adultos es diferente, porque el paciente, en el niño se aburre. Entonces tenés que, digamos, como hacerlo todo a través del juego. En cambio, en el adulto uno da las instrucciones, qué es lo que quiere uno lograr en el paciente, y el paciente lo hace porque quiere recuperarse rápido, ¿sí? También se trabaja mucho a través de la musculatura, si hace falta que esa musculatura empiece a tomar fuerza. En pacientes con ACV, por ejemplo, que tienen una parálisis facial, necesitamos que ese paciente esté conectado con lo que uno necesita que él haga para recuperarse. Es un trabajo diferente en el adulto que en el niño, pero bueno, satisfactoria las dos. O sea, a mí me gusta trabajar con todas las diferentes edades. A los papás, más que todo, necesitamos que los papás estén atentos a determinadas pautas que debe cumplir o se debe lograr. Cada niño tiene que lograr en las diferentes etapas pautas. Por ejemplo, al año el niño debería poder balbucear, generar ese juego vocálico, ¿sí? que más adelante va a producir palabras, ¿sí? Si el chico no sigue sonidos, y bueno, ahí papá, mamá tiene que estar atento a que el chico escucha o no escucha, por qué no sigue los objetos, se cae algo atrás del niño, el niño no se da vuelta, no se asusta. Tenemos que estar atentos a esas pautas, ¿sí? También tiene que aparecer hasta el año, tienen que aparecer algunas palabritas, como por ejemplo mamá, papá, ¿sí? que se van produciendo a raíz de que se hacen esos juegos vocálicos, ¿sí? Mamá, hasta que se produce una palabra, y esa palabra después la asocia a la mamá o al papá, ¿sí? Del año a los 3 años, el niño tiene que poder repetir las palabras que uno dice y empezar a encontrarle el significado de esas palabras, ¿sí? Poder repetir, poder crear nuevas palabras, ¿sí? Más adelante, alrededor de los 5 años, entre los 3 y los 5 años, el chico tiene que lograr una oración completa. Si no se ha logrado eso, y hay que hacer la consulta, ¿sí? Contarle al médico, al pediatra, explicarle, mira, no dice más de 3-4 palabras. Y hay que hacer la consulta con el fonoaudiólogo, ¿sí? Para prevenir problemas mayores, ¿sí? Por lo general, a la consulta fonoaudiológica vienen derivadas por los pediatras y por las instituciones escolares, ¿sí? Que gracias a Dios hoy están más abiertas a derivar, ¿sí? Antes se esperaba, ¿sí? Vamos a esperarlo un poquito más, Hoy las derivaciones son mucho más antes, o sea, mucho antes, ¿sí? Llegan niños de 3 años, de 4 años. Bueno, Teresita, cerrando así en una conclusión, me encantó la idea de poder informar sobre el rol y lo que es la fonoaudiología en sí. Te di mi humilde experiencia y bueno, eso, estar atentos, más que todo seguir pidiendo a los profesionales, a los pediatras, a las instituciones que estén atentos en los niños, porque es fundamental esa etapa de la niñez para poder prevenir un montón de situaciones posteriores en los niños. Que sigan derivando, que estén atentos, ¿sí? Los papás también,
que es lo esperable, estar observando a su niño. Es tan importante que observen la evolución, el desarrollo de sus niños. Muchas gracias por todo, Tere. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Salud Más Vida por este canal. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.